Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Qué bueno que tienes un tiempo para poder estar estudiando la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver nuestro tema 15, y el cual habla de los dones de revelación y poder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por la vida, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Tú eres Dios grande, todopoderoso, el que nos has dado la vida y que has creado un mundo maravilloso para nosotros. Danos sabiduría e inteligencia. Perdona nuestros pecados, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que Él nos esté redarguyendo, nos convenza de juicio y justicia que eres tú. Te damos gracias y yo entrego el control al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que sean tus palabras en mi boca y tu palabra llegue a nuestro corazón para dar el fruto correcto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mira, ahora vamos a ver un tema muy, muy bonito que se llaman los dones de revelación y poder. Los dones de revelación, ¿cuáles son? Es el discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Estas son manifestaciones sobrenaturales que se complementan para ayudar al creyente a entender y actuar en situaciones espirituales y prácticas. Vamos a estudiar cada uno. Dice, discernimiento de espíritus. Este don permite identificar sobrenaturalmente qué espíritu, y aquí entre paréntesis viene, sea un espíritu de Dios, un humano o maligno. Ajá, o sea, puedes, el área de los espíritus aquí están, ¿eh? Espíritu Dios, o sea, que viene del Espíritu Santo, humano o maligno. ¿Qué espíritu, o sea, qué espíritu se está moviendo ahí? Ajá, dice, está detrás de una persona, situación o mensaje. No es intuición, no es juicio, sino es revelación espiritual. ¿Y de quién? De Dios. Eso viene, es un don. Los dones son regalos inmerecidos. Los dones son un regalo que Dios te da por su gracia. Entonces, bueno, dice, ¿para qué sirve? Sirve para liberar a las personas de ataduras demoníacas. O sea, tú lo identificas y sabes que lo vas a, o sea, ya no hablas al azar ni dicen, sino ya, por ejemplo, ves amargura, tristeza en su corazón, o sea, tú lo disiernes, es un espíritu de tristeza, es un espíritu de soledad, ¿no? Entonces, ahí ya puedes, como dice, ocuparlo para liberar a las personas de ataduras demoníacas, para mantener la pureza en la iglesia, para detectar planes de Satanás, o sea, espíritu engañador también, ¿no? Pueda venir a darte una palabra o a decirte algo que pues, no es verdad. Y también sirve para identificar falsas revelaciones y falsos profetas. Como dijera mi pastor, al profeta ni creas, ¿no? Recuérdense que la profecía debe cumplir tres cosas, ¿no? Que es que te va a exhortar, que te va a consolar, y que te va a edificar. Si no cumple, o sea, es un filtro que nosotros tenemos que darnos cuenta. Si esa palabra que nos está dando una persona tiene esas tres, me edifica, me consuela, me conforta, y si no, ¿sabes qué? Desecharlo, o sea, me consuela, ¿no? Me edifica, y si no, me exhorta, y si no es una palabra de bendición, sácala de tu vida, sácala de tu vida. Dice así, ejemplos bíblicos. Jesús conoció a Pedro inspirado por Dios y también cuando fue influenciado por Satanás. Esto está en Mateo 16, del 16 al 23. Y está sumamente interesante. Lo vamos a ver porque aquí Jesús, vamos a buscar la cita. Se las voy a leer. Y así dice la palabra de Dios. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Aquí viene esto es una revelación. O sea, le dice, tú eres el Cristo, lo discierne espiritualmente Pedro. Ajá.
Pero 3 doritos después, o bueno, 3 versículos después, un poquito menos, ¿no? 2 versículos, dice así, ¿no? Y voy a seguir con la lectura. Entonces, bueno, que está en los cielos. Y después dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desatares en los cielos será desatado. Bueno, más adelante viene cuando le dice, en el 22, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces, pero él, o sea, quien Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No eres, dice, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que él no cumpliera a lo que él había venido. Entonces ahí ya era ¿quién? Satanás, el que le estaba diciendo, no digas eso, mi Señor Jesús. ¿Se fijan? O sea, el hecho de que una persona tenga ese discernimiento, aquí el que tenía el discernimiento, ¿quién era? Pues Jesús. Jesús en un momento le llega a Pedro para discernir espiritualmente que Jesús es que, o sea, se le revela, ¿no? Le revela. Pero Jesús, que es el que tiene el discernimiento, primero dice, te lo ha revelado mi Padre, o sea, fue una revelación que te dio. Y después que le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús es el que está viendo que espíritu está ahí en él. El Satanás está hablando, utilizando a Pedro. Entonces, fíjense cómo podemos, o sea, espíritu bueno o espíritu malo, ¿verdad? Pero depende de tus palabras, o sea, ahí él se dio cuenta. Jesús, que es Dios todopoderoso, bueno, el que todo lo sabe, discernió a Pedro. Entonces, saben que también esto tenemos que tener mucho cuidado y por eso hay que pasar por el filtro, saber de quién, qué es lo que nos dicen. Entonces, Dios es el único que puede darte ese regalo y que tú lo sepas usar para bien, que tú sepas discernir, porque para decirte así, no, este está siendo usado por Satanás para decirme algo que no, apártate de aquí, vete de mí, vete de aquí, Satanás. Sabiendo, o como les decía, hay que saber cómo usar ese don, ¿no? Nos sirve para no estar tirando, como dicen, al aire, sino que sea directo. Eso que se hace, que es una liberación. Vamos a ver este otro ejemplo bíblico. Eliseo vio la realidad espiritual, que ahí tuvo una revelación divina. En Segunda de Reyes 6, del 16 al 17. Y luego también Isaías, en Isaías 6:1, tuvo una visión del Señor exaltado. 2. Palabra de conocimiento. Revelación sobrenatural sobre hechos o situaciones no conocidos naturalmente. Esto puede manifestarse mediante visiones, palabras internas o sensaciones, y se debe de acompañar de palabra de sabiduría para saber cómo actuar. O sea, uno te da esa revelación, o sea, ese conocimiento, pero ahora hay sabiduría para saber cómo actuar. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Dice, Anías advirtió sobre la enfermedad al hijo de Jeroboam. Primera de Reyes 14, del 2 al 6. También en Segunda de Reyes 5, 20, 27, Eliseo supo las acciones ocultas de Giesi. ¿Se acuerdan que se queda con las cosas? Y por eso le dice Eliseo, así ahora la enfermedad de Naamán se va a hacer para ti. O sea, pero él supo que él había ido a pedir las cosas. Lean la historia, se las recomiendo mucho. Segunda de Reyes 5, búscalo en tu Biblia. De ahí, del 20 al 27, y puedes leer a lo mejor el contexto un poquito antes, que habla acerca del rey Naamán, para que entiendas bien y cómo Dios le reveló, ¿no? A Eliseo. Le dio, ¿qué? Palabra de conocimiento, o sea, supo él. Ahora, también podemos tener un ejemplo en Juan 4, 16, 18. Jesús conoció el pasado de la mujer samaritana. O sea, cuando le dice, tienes razón, el que me dices no es tu esposo, porque cinco esposas has tenido, o sea, y con el que estás tampoco, o sea,
tampoco es tu esposo, o sea, no. Y ella se maravilló para eso, ¿no? Por eso. Dios reveló a Ananías dónde encontrar también a Saulo. Esto está en Hechos 9, del 10 al 12. ¿Y saben qué? Y con tanta precisión, en la calle llamada a la derecha y que va, o sea, fíjense cómo le revela Dios a Ananías para que encuentre a Saulo cuando le va a poner algo en los ojos, porque acuérdense que Saulo pues cayó y había quedado ciego, ¿no? Pero Dios habla con Ananías para que lo busque, lo unja y todo, y regrese la vista, y entonces se ha usado Pablo, ¿no? Luego vienen visiones que guiaron al encuentro entre Cornelio y Pedro. Esto está en Hechos 10 del 1 al 19. Este también está muy bonito porque Pedro recibe, o sea, estaba en éxtasis, ¿no? O sea, está en un éxtasis que yo me imagino que esto era tan lleno del Espíritu Santo en su intimidad con el Señor, y el Señor le muestra, ¿no? Que dice que no llame impuro lo que él ya ha santificado, y que va a hacer, y que lo buscan dos hombres. O sea, todo, de verdad que hagamos ese esfuerzo por, Señor, permíteme tener esa comunión contigo para poder saber mi propósito, para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Ayúdame a saber a dónde tengo que mover, qué decir. Pero sobre todo, ¿saben qué? Que se trata de Cristo, no de ti ni de mí. Es de Cristo, porque Él ha venido como un regalo para la salvación. Y ese es tu propósito mientras estés aquí en la vida. O sea, a esta vida hay que venir. ¿Por qué? Porque Dios, que es tan maravilloso, nos ha dado la oportunidad de vivir, pero tenemos que también hacer el propósito de extender el reino, que la gente se caiga todo velo y que se den cuenta de que, como dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todas tus mentes, con todo tu ser, con todo lo que eres, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es tu hermano, es el vecino, es el que está al lado, es el que no te cae bien, es tu jefe, es tu hermano. Pero tú perdonar, y también, ¿saben qué? Y también los animalitos, la naturaleza, o sea, todo lo que respire alabe a Jehová. A las plantas respiran, tienen una manera distinta, pero todo lo creado, de verdad debemos de dar gracias al Señor. Bueno, vámonos en el siguiente, que es palabra de sabiduría. Esta revela la voluntad y el plan de Dios para una acción específica, dando dirección práctica y espiritual. No es sabiduría humana, sino es una revelación divina que irrumpe al pensamiento natural. Diferencia con la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento trata hechos presentes o pasados, y la palabra de sabiduría revela el futuro y cómo proceder. Tenemos aquí ejemplos bíblicos. Noé recibió la revelación de la inundación, Génesis 6, 12, 13. Abraham fue advertido sobre el juicio de Sodoma, Génesis 18, 17 al 21. Ahora, en Hechos 27, 10, 21, 26, Pablo advierte sobre un naufragio y animó a la tribulación. Entonces, acuérdense, la palabra de conocimiento trata hechos presentes o pasados. Palabra de sabiduría revela futuro y cómo proceder. Así, muy fácil. Señor, dame palabra de conocimiento. Este es un don. ¿Para qué? Hechos presentes o pasados. O sea, esta persona fue lastimada. O sea, y palabra de sabiduría para revelar el futuro y cómo proceder. Ahora el Señor dice que tú siempre estarás guardado de todo mal, que si tú le buscas, que si tú tienes hambre y sed de su palabra, que Él te dará todo y todo vendrá por añadidura. O sea, ya se acerca del futuro, ¿sabes? Entonces acuérdense. Palabra de conocimiento trata hechos presentes o pasados. Palabra de sabiduría revela el futuro y cómo proceder. El futuro y cómo proceder. Bien, los dones de poder son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios que se expresan en fe, milagros y sanidades. Estos dones funcionan en un conjunto de dones de revelación y de activar para suplir las necesidades espirituales y físicas. Don de fe. El don de fe es una fe sobrenatural dada para una tarea específica basada en la revelación divina. ¿Cómo opera?
Da certeza y autoridad para ordenar situaciones. Ejemplo, Jesús calmando la tormenta o resucitando a muertos. Diferencia con la fe cotidiana. La fe, este es el don, es repentina y sobrenatural. No se construye, no es un proceso. Ejemplos bíblicos, Jesús resucitando al hijo de la viuda, en Lucas 7, del 12 al 15, Jesús calmando la tormenta, en Marcos 4, 37, 41, Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14, 25, 32, provisión milagrosa de la harina y el aceite, Primera de Reyes 17, 14. 2. El don de milagros. Definición. Es la manifestación sobrenatural que altera las leyes naturales. Eso es un milagro. Algo que altera las leyes naturales. Como por ejemplo, cuando convierte Jesús el agua en vino, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero bueno, también tenemos aquí Juan 20, del 30 al 31. Confirmar el Evangelio, esto está en Hebreos 2, del 3 al 4. Confirma la palabra de Dios, Marcos 16, 20. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es este proceso de esto? Dice, empieza con palabra de conocimiento, sigue palabra de sabiduría, activando fe y unción para actuar. Ejemplos, multiplicación de los panes, Juan 6, 5, 14, resurrección de Lázaro, Juan 11, 32, 44, juicio divino de Coré, números 16, 30, 33, expulsión de demonios, Marcos 1, 23, 26, control de la naturaleza, Mateo 8, 23, 27. Acuérdense que este es tener potestad sobre los elementos naturales. Esto es milagros. Ahora vámonos al don de sanidad. Definición. El don de sanidad es un poder sobrenatural para sanar enfermedades. Y se relaciona con otros dones, por ejemplo, con el de conocimiento, porque revela la enfermedad de la persona a sanar, con la palabra de sabiduría, porque guía el momento y la manera de ministrar. 3. El discernimiento de espíritus también. Identifica el origen espiritual del mal, o sea, de la enfermedad. También opera el don de fe. ¿Por qué? Porque activa el poder para la sanidad. Fíjense cuántos están involucrados en el don de sanidad. No es nada fácil, o sea, no es algo sencillito. Vienen muchos, o sea, estos dones están involucrados ahí. Palabra de conocimiento, sabiduría, discernimiento de espíritus, don de fe. Ejemplo bíblico es mujer con hemorragia sanada por su fe. Fíjense, fue sanada, pero ahí también el don de fe, ¿no? Y activó, ¿no? Que saliera poder de Jesús. Esto es en Marcos 5, 23, 34. Y Pedro sanando al cojo. Hechos 3, 8. Conclusión. Dios no da revelación sin propósito. Estos dones trabajan juntos para proteger, edificar y guiar a la iglesia y a los creyentes, fortaleciendo la vida espiritual del ministerio. Los dones de poder son herramientas divinas para manifestar el poder de Dios en la tierra, operando en unidad con los dones de revelación. Estos dones fortalecen la fe, confirman el Evangelio y traen sanidad y liberación, mostrando que Dios sigue activo y presente. Amén. Y en su nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús, no porque yo sea muy buena, sino porque Dios nos permite tener ese regalo. Y ¿saben qué? Si Dios da ese regalo, ese regalo ya lo vas a tener siempre, lo vas a guardar y damos gloria a Dios. Ahora hay que saberlo o utilizar. ¿Y qué lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obtener ese regalo? Anhélalo en tu corazón. Señor, yo te pido, vamos a dar gracias ya, hermanos. Señor, yo te pido que tú estés regalando dones a todos los que estén escuchando esto. Que tú les estés guiando, que tomes tú el control y que con esos regalos sepan qué hacer, Padre. Que tú nos des ese regalo de revelación, de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, de sanidades, de milagros, de fe, para poder servirte, Señor. Poder traer tu reino aquí a la tierra, para poder obrar en tu poder, Espíritu Santo, con prodigios y señales, pero no para que nosotros nos envanezcamos ni para nuestra propia gloria,
sino que sea para servirte a ti, para dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, porque Él nos trajo esta nueva manera de vivir, vivir con mentalidad de reino. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la palabra dice que se ha hecho conforme a tu fe. Hay que anhelarlo. Yo soy Sofía Cárdenas y recuerda que este es mi lugar en Cristo Jesús. Comparte este video y que somos bendecidos en Cristo Jesús y ayúdanos a extender el reino. Amén. Hasta la próxima.